invitarles en esta ocasión a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, del verso 7 al 10. ¿Me ayudan a leer? Lucas 17, del 7 al 10. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárate la cena, ciñete y sirve mientras que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. La Biblia, después de recibir la salvación, después de nacer de nuevo, la palabra de Dios quiere llevarnos a una vida de creencia, a una vida de fe, a una vida de un justo que sirve a Dios. Realmente, la palabra siervo ¿cuál es su significado? ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Si nosotros analizamos y detallamos, bueno, es un sirviente. Es un sirviente, como un esclavo. La Biblia lo centra en estas palabras. La palabra de Dios lo centra. Y nosotros, bienvenidos hermanos, bienvenidos, adelante. La palabra de Dios lo centra. Un sirviente de esta manera. Dice que cuando no éramos nacidos, nosotros ¿qué éramos? ¿De qué? ¿De quién? Esclavo. Éramos un esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Esclavo es una palabra. Bienvenidos, adelante. Esclavo, una palabra muy fuerte. Esclavo. Esclavo es una persona que no tiene escape. Entonces, éramos esclavos de las tinieblas. Y cuando después que hemos nacido de nuevo, ¿qué somos ahora? ¿Qué somos? También somos esclavos. Pero ahora de la luz. Entonces, esclavo de las tinieblas y esclavo de la luz. Entonces nosotros, cuando no éramos nacidos de nuevo, éramos esclavos de las tinieblas.
esclavos del pecado. Cuando hemos nacido de nuevo, solo hemos cambiado de amo. Solo hemos cambiado de amo. Que en las tinieblas nuestro amo, ¿quién era? Satanás. Lucifer, correcto. Una palabra muy fuerte, Lucifer, ¿no? Y ahora, nuestro amo, Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ahora nosotros debemos de servir a Dios con una mentalidad de esclavo. ¿Me entienden? Entonces, una mentalidad de esclavo quizás sea un poco fuerte, duro, tajante. Quizá la palabra siervo suena un poquito más bonito, ¿no? Siervo. Pero Pablo era un hombre tan radical y tan tajante que lo centra solo de esta manera: esclavo de las tinieblas y esclavo en la luz. Entonces, cuando no conocíamos la verdad de la gracia de Dios, solo éramos esclavos de este mundo, en el pecado, en las tinieblas. Pero después que hemos nacido de nuevo, somos esclavos ya no de las tinieblas, sino de la luz. Entonces, hemos leído una historia, Lucas capítulo 17, del 7 al 10. Miren, voy a volver a leer. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces, aquí hay un amo con su sirviente o esclavo. Este sirviente dice que viene del campo de arar, de apacentar ganado. Pensemos, usted es el amo, tiene un sirviente que trabaja para usted, está arando la tierra y apacentando, arando, apacentando, los dos son trabajos fuertes. Arando la tierra, apacentando ganado. Luego que ya viene a la casa, usted como amo, ¿cómo debe recibir a ese sirviente? ¿Cómo debería recibir a ese sirviente? Es un sirviente suyo, trabaja para usted, está arando la tierra o apacentando ganado, viene de trabajar, viene y como es de usted, es su sirviente o es su esclavo, vive con usted. ¿Cómo tiene que tratarlo? ¿Cómo trataría la hermana Dora a sus sirvientes? Que tiene que seguir trabajando. Es una ama muy buena. ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo trataría usted a su sirviente? No sé, de repente le diría que descanse un rato y después haga otras cosas. Mi hermano es un poco más misericordioso, ¿no? Caballero, ¿usted cómo trataría a su amo? A su sirviente, ¿no? Tiene que seguir trabajando. El hombre ha trabajado, arado, apacentado ganado, ya oscureció, ya anocheció. ¿Tiene que seguir trabajando? Ya sería explotarlo. Pues es esto, pues. Es un esclavo.
Pero mire, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, nunca separemos algo tan importante en la Biblia: la justicia de Dios. Nunca separemos esto. La justicia de Dios. La Biblia, el tema central de la Biblia es la justicia de Dios, la salvación de Dios y quienes la pueden obtener. Entonces, si la justicia de Dios no está de por medio, nada tiene valor. Entonces, aquí tenemos a un amo y a un sirviente, que después de arar la tierra o de apacentar ganado, llega a la casa a descansar. El amo le dice: cocina, prepara mi comida, y después que hayas preparado, yo voy a comer. Tú no puedes comer. Después que yo haya comido y bebido, recién come tú. ¿Es un buen amo? ¿Qué dice hermana Dora? No es un buen amo. Es como dice el hermano Andrés, ¿no? Lo está explotando. Pero, si ustedes notan algo aquí, ¿por qué ese sirviente no se va? Si lo están tratando de esta forma. Está arando la tierra o apacentando ganado, viene a cocinar todavía para su amo, y todavía, después que comió su amo, ahora él tiene, y todavía dice que ni siquiera el amo le da las gracias por haber cocinado. No le da las gracias. Y después que el amo terminó de comer, de saborear bien, recién el sirviente o el esclavo puede sentarse. Suena algo muy duro, ¿verdad? Manegón, ¿trataría así usted como una ama, su sirviente? ¿Sería un poco más misericordioso? ¿Qué dice usted? Hablaría bien, pero no tratarlo de esa forma, ¿no? Mire, si nosotros leemos humanamente, carnalmente, es un amo malo. Pero aquí, ¿sabe? El amo es Dios. Y el sirviente o esclavo somos usted y yo. Miren, ¿ustedes recuerdan un día la palabra que compartimos acerca de los gabaonitas? Vamos a hacer memoria. Cuando un día los gabaonitas, Dios le dio la promesa a su siervo Abraham. Dios le dio un día una promesa a Abraham, su siervo, y dice la palabra de Dios que Abraham, el siervo de Dios, recibió la palabra, una promesa de parte de Dios. Entonces, dice la Biblia que Abraham, al recibir la palabra de Dios, Dios le dijo: vete de tu tierra a una tierra que te mostraré. Dios le dijo así. Entonces, Abraham le creyó. Abraham creyó la palabra de Dios. Dejó su tierra para irse a un lugar que no conocía. Entonces, pero sin embargo, creyó la palabra de Dios. Y cuando él ha llegado a ese lugar, dice que encontró una gran hambre.
dejó su tierra, todo lo que tenía, para irse a un lugar que no conocía. Pero Dios le prometió a este hombre llamado Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces, cuando Dios le promete la tierra de Canaán, ¿la tierra estaba ocupada o desocupada? Va. ¿Qué piensan ustedes? Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra, que te voy a dar unas tierras. Siempre digo yo que si nosotros vamos a dar algo, daríamos algo que esté desocupado, ¿no? ¿O usted sería capaz de prometer los zapatos del hermano Andrés a otra persona? ¿Qué va a decir el hermano Andrés? ¿Se dejaría sacar los zapatos, hermano Andrés? No. Yo creo que jamás, ¿no? Casi así, Dios le promete a Abraham que las tierras que le iba a dar, unas tierras que fluyen leche y miel. Pero resulta que cuando él llega a Canaán, las tierras estaban ocupadas. Ahí vivía el cananeo, el fereceo, el eteo, el jebuseo, el heveo. Todas esas naciones, dice que eran 5 naciones que vivían en ese lugar. Pasan los años, pasa el tiempo. Al pasar el tiempo, claro, era la promesa de Dios que Dios le había dado a Abraham. Él le creyó a Dios, por eso que él, cuando llegó a ese lugar, realmente le creyó a Dios. Bueno, es la palabra de Dios. Dios dijo que vaya, yo voy, y él fue, y realmente llega a ese lugar. En su tiempo de él no fue. Vino Abraham, Isaac, Jacob. Pasaron muchos patriarcas por esos lugares. Ellos eran forasteros en la tierra que Dios había prometido. Entonces, cuando ellos han pasado el tiempo, viene Moisés, viene Josué, y en el tiempo de Josué comienzan ellos ya a poseer literalmente la tierra prometida. En el tiempo de Josué, José comienza a posesionar, a pelear, a hacer guerra, a tomar posesión ya literalmente de la tierra que Dios un día le había prometido a Abraham, su siervo, porque él le creyó. Pero resulta que las tierras tenían dueño, pues. Delante de Dios, todas esas naciones, delante de Dios, todos esos 5 reyes ya estaban muertos y condenados al infierno. Ya ellos estaban listos para ir al infierno, porque Dios lo había determinado así. Vamos a leer un ratito, por favor, Deuteronomios, para poder entender este tema acerca de esta mentalidad de esclavo. Deuteronomios, el capítulo, capítulo 7, del versículo 1 al 2. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 2. Yo leo el 1 y ustedes el 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el eteo, el gergeseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová, Dios, no
Eso fue la sentencia de Dios para todas estas naciones que Dios había decretado. ¿Había que darles misericordia? ¿Había que tener misericordia de ellos? No. Por eso ya en el corazón de Dios, en el plan de Dios, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, Dios le estaba mostrando las naciones de estos 7 reyes. ¿Por qué? Porque ya delante de Dios, todos esos 7 naciones estaban destinadas ¿a dónde? Estaban desechados totalmente por Dios. Entonces, ¿había que darles misericordia? ¿Había que tratarlos con misericordia? No había misericordia para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios había desatado su ira de Dios sobre esas naciones. Por eso, cuando Dios le da la promesa a Abraham, su siervo, para poseer unas tierras que Dios le promete, y las tierras fluirían leche y miel, entonces delante de Dios, todas esas 7 naciones, con toda la multitud, ancianos, niños y todo lo que tenían, delante de Dios ya estaban muertos, condenados al infierno. Entonces, ¿pero qué sucede? Entre esas naciones hubieron una tribu llamada los heveos. Los heveos. Cuando los heveos se enteran, viene Josué tomando posesión, destruyendo las naciones, destruyendo las tierras, tomando todo lo que tenían de ellos. Pues es lógico. Leamos Josué capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, verso 1. ¿Cómo dice? Josué 9, 1. Lea, por favor. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, y así las montañas como el Jordán, en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los hebreos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Sigan, el 2. Se concentraron Para pelear contra Josué e Israel. Ya. Escuchábamos las palabras del hermano Andrés, que si alguien ofrecía los zapatos del hermano Andrés para regalárselo, ¿qué dijo el hermano Andrés? Que no se iba a dejar quitar, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas naciones ven que Josué viene peleando y matando y destruyendo todos los que se oponían, entonces era lógico que concertaran alianzas, era lógico que hicieran alianzas para no dejarse quitar lo que tenían ellos. Era lógico. Por eso que forman alianzas humanas. ¿Por qué? Porque la tierra, según ellos, es de ellos y les pertenece, ahí se han criado y han vivido muchos años. Entonces, realmente, todas esas naciones hicieron alianza para pelear contra Josué y todo su ejército. Pero esta tribu de los heveos, cuando se llegan a enterar los heveos fueron un poco más analíticos. ¿Por qué? Porque nadie puede pelear contra Josué. Porque nadie puede enfrentar. Porque ya Jericó había querido enfrentar a Josué y ¿qué había pasado? Había perdido. Jericó, Jai y otras naciones más. Entonces, ¿pero qué sucede? Entonces, pero las otras naciones, las 7 naciones que quieren enfrentar a Josué, ellos no analizan, ellos no piensan. ¿Por qué nadie puede vencer a Josué? Pero entre ellos hay una tribu. Los heveos comienzan a analizar, comienzan a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede enfrentar a Josué? Ellos comienzan a inquirir. Inquirir significa escudriñar, meditar, analizar. La palabra de Dios dice, analizaos a vosotros mismos. Entonces, estos señores comienzan a inquirir por qué nadie podía vencerlos. ¿Y por qué ellos quieren venir a poseer
exclusivamente esas tierras. ¿Sabe? Y estos gabaonitas, de los heveos, analizaron, llegaron a leer esto que hemos leído en Deuteronomios. Los gabaonitas entendieron que era Dios que había hecho que nadie tenga alianza ni misericordia de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando los gabaonitas se enteraron de que nadie podía hacer alianza con todas esas naciones y que había que matarlos y destruirlos, cuando estos gabaonitas entendieron esta posición que Dios los había decretado para ellos, la muerte, la sentencia para ellos decidieron apartarse de las 7 naciones. Porque sabían ellos que el que peleaba contra Josué, ¿peleaba con quién? Con Dios. Entonces los gabaonitas se retiraron. Nosotros no queremos pelear con Dios. Nosotros no queremos luchar contra Dios. Entonces ellos se hicieron a un lado. Pero ahora, ¿cómo hacemos? La sentencia está dada. La muerte está dada. Los gabaonitas siguieron indagando. ¿Cómo? Pues se humillaron delante de Dios. Delante de Josué se presentaron como siervos. Si usted sabe quiénes fueron estos, los gabaonitas no eran cualquier tipo de personas. Ellos eran hombres guerreros, eran hombres muy poderosos, que habían sido instruidos para la guerra desde su niñez y por lo tanto sus ciudades eran ciudades muy fuertes. Hombres que habían sido instruidos para la guerra. Pero sin embargo, estos gabaonitas, aunque habían sido preparados para la guerra, aunque tenían tanto poder, pero ellos se dieron cuenta que nadie podía pelear ni luchar contra Josué, porque el que luchaba contra Josué peleaba contra Dios. Cuando los gabaonitas se enteraron de esta noticia, no quisieron luchar más. No quisieron pelear. ¿Qué hace? Se retiran, se separan de las 7 naciones y comienzan a analizar, comienzan a estudiar más. Y de repente, los gabaonitas, leamos por favor en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20, del versículo 10 hasta el versículo 15. ¿Me ayudan a leer? Deuteronomio 20, del 10 al 15. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Mas, si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Los gabaonitas analizan esta palabra. Llegan a encontrar que Israel no podía hacer alianza con las 7 naciones que Dios había prometido a Abraham su siervo de entregarle sus tierras. Pero ¿qué sucede? Los gabaonitas llegaron a entender esto, que Israel sí podía hacer alianza, que Israel sí
sí podía hacer alianza con otras naciones que no sean de las naciones que estaban cerca ahí, sino que Israel podía hacer alianza con naciones que vivían ¿a dónde? De lejanas tierras. Entonces los gabaonitas llegaron a entender que Israel sí podía hacer alianzas con naciones muy lejanas. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esta palabra, porque es la palabra de Dios, ellos la creyeron. Ellos han creído la sentencia de muerte. Por eso que no quieren luchar contra Dios, contra Josué. Ellos creyeron que Dios les había sentenciado, creyeron y humillaron su corazón. Por eso que se separaron de las 7 naciones. No querían pelear contra Josué, no querían luchar contra Dios. Pero ellos no se quedaron ahí, sino que comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a indagar la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos comienzan a indagar, es que encuentran esto. Hay una salida. Uno, ya han humillado. ¿Por qué? Porque desde que ellos se separan de las 7 naciones, significa no quieren pelear. Entonces, llegan, reúnen a todos sus príncipes, a todas sus autoridades, se reúnen. Entonces, los gabaonitas tomaron una decisión. Josué capítulo 9, por favor. Versículo 3. Hasta el versículo 6. Del verso 3 al 6. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, y afligieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a todo Israel: nosotros venimos ¿de dónde? De tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Los gabaonitas, para que Josué les pueda creer que ellos son de una nación de tan lejos y que viven de nación muy lejanas, ellos se han puesto, no sé de dónde habrán sacado esos zapatos, de dónde habrán sacado esas ropas, esas vestimentas, ese pan verde con moho, esos cueros de vino viejos, arrugados. Y todo lo que traían era viejo. ¿Por qué se pusieron esas cosas viejas? ¿Para qué? Para hacer creer que eran. Para hacer creer. Para hacer creer Claro. que no eran de esas naciones, sino que venían de naciones muy lejanas, con las cuales el pueblo de Israel sí podía hacer alianza. Entonces, llegan los gabaonitas y se presentaron así. Ahora, esa vestimenta era su condición espiritual delante de Dios. Porque al presentarse así ante Josué, se estaban presentando delante de Dios. Humillados, que no quieren pelear, no quieren luchar, lo único que quieren, ¿qué es? Hacer alianza. La salvación. No quieren morir. Lo único que quieren es que tenga misericordia de ellos, que se apiaden de ellos. Eso es lo único que ellos quieren. Y dice la palabra de Dios que Josué hizo alianza con ellos.
Le ligó. Claro. Sí. Hicieron alianza con ellos. Y si hicieron alianza, ahora entonces la sentencia de muerte ya desaparece. Ya desapareció totalmente. Al hacer alianza con Josué y los príncipes de Israel, ahora los gabaonitas, habiendo Dios decretado la ira, la muerte, la condenación, ahora ellos, nadie puede matarlos. Nadie puede tocarlos. Entonces, bueno, Josué hizo la alianza. Dice la Biblia que no consultaron a Dios. Bueno, en realidad no se lo permitió Dios, porque si ellos hubieran orado a Dios para que le muestre quiénes eran esas personas, Dios se lo iba a decir. Pero Dios estaba mirando unos hombres que se han apartado de las 7 naciones. Ya su corazón no es pelear contra Josué, contra Dios. Ya su corazón ha cambiado totalmente. Entonces, por eso que ellos ahora reciben la gracia, la misericordia. Entonces, cuando ellos reciben la gracia y la misericordia, ya nadie puede tocarlo. Pero ¿qué sucede? Lean por favor el versículo. Después que Israel hizo alianza con ellos, dice la palabra de Dios, 16 al versículo 17. Lean 16 y 17, ¿cómo dice? De Josué capítulo 9. Pasados 3 días después que hicieron alianza con Pasados 3 ellos, días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos que habitaban habitaban en en medio medio de de ellos. ellos. ¿Sí o no? Salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Miriam y Arim. Josué se da cuenta, se enteran que no eran de las naciones lejanas, sino que eran donde Josué había llegado a conquistar y a matar. Se dan cuenta. Entonces, caramba, ¿qué va a pasar ahora? Si ya el pueblo de Israel ha hecho alianza con ellos, ya el pueblo de Israel ha hecho alianza de que nadie se los puede matar, nadie les toque ni un cabello. Pero ahora Josué se entera de que estos hebeos o los gabaonitas eran de ciudades tan importantes. Eran de ciudades tan importantes de aquel entonces. Dice, verso 19 o 18: y no lo mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Lea el 20. Esto haremos con ellos. Dejaremos vivir para que no venga lazo por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Podían matarlos? ¿Por qué no podían matarlos ahora? Habían hecho alianza. Porque habían hecho alianza. Ya había un juramento ya. De por medio había un juramento de que ya nadie los podía tocar, no podían matarlos. Entonces significa que esos hombres que habían estado sentenciados al infierno, a la condenación eterna, de repente ahora alcanzaron la gracia de Dios. Alcanzaron la justicia de Dios. Entonces, y estos gabaonitas se presentan ante Josué. Al ser descubiertos por Josué, la congregación se amargó. La congregación quiso matarlo, pero los príncipes no lo dejaron, no lo permitieron. Y dijeron que no podían tocarlos. Ellos dijeron, dice el 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Miren, entonces quiere decir que si un judío quería matar a un gabaonita, ¿qué iba a pasar? La ira de Dios. La ira de Dios se iba a despertar, y más bien, en vez de que Dios haya matado a los gabaonitas, iba a matar a los hijos de Israel.
Entonces, ¿qué significa? La alianza, el pacto, es la gracia, la justicia de Dios, es la verdad del evangelio del agua y el espíritu que recibieron estas personas, que recibieron la gracia, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nadie podía tocarlos, nadie podía enfrentarlos. Pero Josué los llama. Cuando Josué los ha llamado, dice la palabra de Dios, 22. Y llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Lean 23. Ahora pues, nosotros no dejaremos de hablar de vosotros y quien corte la ley y se será para la casa de Dios. Josué les echa una maldición. Que iban a ser los leñadores, iban a ser los aguateros para la casa de su Dios. Ya nadie los puede tocar, nadie los puede matar. Entonces ellos dijeron pues de ellos los príncipes dejarlo vivir, y fueron 21, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. 22. Y llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Lean el 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a los siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, Dios había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera con nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. 25 también. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto de nosotros, hazlo. Si ustedes notan las palabras de los gabaonitas, cuando ellos dicen, le responden a Josué, el versículo 24, ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos. ¿Qué entendieron? Lean el texto completo. Que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera con nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Yo les pregunto, ¿los gabaonitas llegaron a creer las palabras de Dios? Ellos están diciendo ahí, ellos están dando testimonio ahí, que por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra del juramento a Moisés, si ustedes toman nota, no fue desde Moisés, sino fue desde el tiempo de Abraham. Porque cuando Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ya esas naciones delante de Dios estaban muertas, condenadas. Entonces ya Dios le estaba sacando a su siervo para llevarlo a tierras que Dios le había prometido. En otras palabras, para que se cumpla la Biblia, que Dios le da al impío de amontonar riquezas, para dárselas ¿a quiénes? A los siervos de Dios. Dios hizo así. Suena algo injusto. ¿Ves cómo le decían literalmente? Caramba, que le quitemos los zapatos al hermano Andrés para regalárselos a otros. Suena algo injusto, ¿no? Es algo parecido así. Entonces, de que Dios le promete a Abraham: sale de tu tierra para llevarte a unas naciones que te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia. Pero sin embargo, ahí vivían los cananeos, los fereceos, los heveos y todos los jebuseos. Tenían dueño, pues. Aunque sabemos que Dios es dueño de todo. Pero sin embargo, los gabaonitas creyeron la palabra de Dios. Y como la creyeron, entonces dijeron: nosotros no tenemos por qué hacer alianza con esas 7 naciones, ni por qué pelear contra Josué. Porque se dieron cuenta que el que peleaba contra Josué, peleaba contra Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos?
vienen ante Josué con ropas viejas, harapos, reciben la salvación, la justicia de nuestro Dios, nuestro bello evangelio del agua y el espíritu, lo recibieron. Ahora, y Josué se entera que eran sus vecinos. Entonces, bueno, oye hermano, vamos a echarle una maldición. Ustedes ahora van a andar con su hacha para arriba y para abajo. Ustedes van a cortar la leña y ustedes van a traer el agua. De donde no hay agua, ustedes sacarán agua. De donde no haya leña, ustedes traerán leña. Les está imponiendo. O les está diciendo si ustedes quieren. Les está imponiendo. No es si ustedes quieren traer agua, traerán. Si ustedes quieren traer leña, traerán. No, hermano. No es, hermano, si usted quiere ofrendar o siente ofrendar, va a ofrendar. Tampoco es así. Es una orden imperativa. Es una orden de parte de Dios. No es como la iglesia falsa. Es una orden. Traer leña, traer agua para la casa de Dios. Se les está imponiendo un trabajo. No le está condicionando si ustedes quieren o si ustedes pueden. No. Entonces les está imponiendo un trabajo. Mire, el versículo, me gusta la palabra cuando ellos dicen, el versículo 25. Lea, por favor. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. ¿Refutaron? ¿Contradijeron? Tenía que obedecer, ¿no? ¿Tenía que? Obedecer. Entonces cuando... le estaba imponiendo. Amén. Entonces cuando nosotros hemos leído Lucas capítulo 17 del 7 al 10, ¿qué encontramos? Encontramos a un amo y a un sirviente, Claro. o a un esclavo. Un esclavo. Entonces, al comenzar nuestro mensaje, cuando nosotros éramos nacidos de nuevo, ¿qué éramos? Esclavo de la tiniebla. Esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, Esclavo de la luz. seguimos siendo esclavos Seguimos siendo esclavos, pero De la luz. de la luz. Antes de las tinieblas, ahora de la luz. Entonces, ahora seguimos siendo esclavos. Entonces, nosotros tenemos que entender que es una mentalidad de esclavo. En las tinieblas servíamos bien a Satanás y a sus demonios. Pero ahora en la luz, Esclavo de la luz. esclavo. Primero era de... Entonces tenemos aquí a un amo que tiene su sirviente que ara, que apacienta ganado, y luego que viene de arar y de apacentar ganado, viene a la casa a dormir y a descansar. ¡Qué rico y sabroso! Tiene que cocinar. ¿Hay descanso? No. El amo todavía le dice, prepara mi comida. Tiene que cocinar para tu amo. El amo, ahí mira que hay un poquito de fresquito para que se refresque. Primero tiene que cocinar para tu amo. Y después que yo coma, Después comer eso. y ni siquiera le da las gracias. No le da las gracias. ¿Qué amo tan malo? ¿Qué amo tan malo? Díganme. ¿Quieren ese amo? ¿Cómo te llamas, hermano? Francisco. Oh, mira. Otro Francisco. Viene, carambas, otra vez. Viene este sirviente de arar. ¿Sabe lo que es arar la tierra? Apacentar. Tiene que cocinar para su amo. Después está sentadito por ahí mirando cómo come su amo. ¿No le provoca lo que está viendo cómo come su amo? Y ni siquiera le da las gracias por lo que cocinó, por lo que hizo. El amo está comiendo. El amo se va. Lo deja ahí para que él coma.
¿Por qué? Les dije, el amo es Dios, el esclavo, el sirviente somos usted y yo. El esclavo muy obediente puede haberse ido, está solo, el amo no está ahí que lo controla. El sirviente o el esclavo está en el campo, está con las vacas, con el ganado, puede escaparse, ¿sí o no? Claro, puede irse, Puede irse, pero él no quiere irse. pero ¿por qué no se va? Los gabaonitas se les sentencia a traer leña y a traer agua. Y la orden y la sentencia es que ellos tienen que conseguir agua de donde no haya. ¿Para la casa de quién? Para la casa de Dios. Tenía que cumplir esa orden. Tenían que cumplir esa orden. Claro. Entonces, Ellos les arreglan el impuesto. y eso se les impuso. Les están imponiendo un trabajo. No se les está diciendo si ustedes quieren hacerlo. No se les está diciendo si ustedes sienten hacerlo. No. Se les está imponiendo un trabajo. ¿Por qué? ¿Se están revelando los gabaonitas? Tienen que obedecer. Tenían que obedecer. ¿Y por qué no se revelan los gabaonitas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no se revelan los gabaonitas? Porque les han perdonado de morir. Les han Nos perdonado han sido la muerte. salvados de la muerte eterna. Recibieron la salvación. El evangelio verdadero de la justicia de Dios. El evangelio, nuestro evangelio del agua y el espíritu. Nacieron de nuevo. Por eso no se rebelan. Por eso quieren estar allí. Tienen que traer, ¿se imaginan los gabaonitas cargando leña, cargando agua, en pleno calor, en tremenda intemperie, trayendo leña y agua para la casa de Dios? ¿Y los demás qué hacen? ¿Qué están haciendo los demás? Los otros judíos, Revelándose. el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Se revela. Yo soy Israel de los más tranquilos. Los que han sido encargados, sentenciados para este trabajo, ellos tienen que traer. Nosotros no. Si usted fuera si mi hermano fuera un gabaonita y usted, el pueblo de Israel, usted no hace nada y usted saque el ancho, hermano, ¿qué pensaría de los demás? Bueno, eso es lo que se me ha impuesto, ¿no? Se lo tienen que ellos sacrificar ¿Por qué se te impuso? para la salvación, dice. No está murmurando. Y si ustedes analizan mal la historia, ya. Cuando las 7 naciones se enteraron que los gabaonitas habían hecho alianza con Josué, vinieron para pelear. Entonces, cuando vinieron las 7 naciones para matar a los gabaonitas, entonces los gabaonitas mandaron a decirle a Josué, su siervo: nosotros, tus siervos, ven a ayudarnos. Nos van a matar las 7 naciones. Josué estaba ocupado, Josué estaba encargado de la conquista. La conquista era la promesa que Dios había dado a su siervo Abraham. Entonces Josué estaba peleando, pero cuando Josué escucha la noticia de que los gabaonitas Te dan ayuda. iban a matarlos, Otras naciones van a matarlo. ora a Dios, Josué tiene que poner una pausa a la conquista para ir a ayudar a los gabaonitas. Dígame, ¿merecen que se les vaya a ayudar? Habían hecho alianza, ¿no? He hecho alianza. Entonces Josué va y dice la palabra de Dios que comienza a pelear y a matar, pero resulta que la hora estaba avanzando ya estaba por anochecer en las 6:30 de la tarde, ya el sol estaba por ocultarse. Entonces, ¿qué pasó? Dice que faltaba el tiempo y Josué oró a Dios y el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón. Dice que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, y Josué comenzó a pelear. ¿Por causa de quién se detiene el sol y la luna? Por causa de los gabaonitas. ¿Qué significa ahora?
¿Quién estaba luchando a favor de los gabaonitas? Dios. Mira. Dios defendiendo a los gabaonitas. Dios a favor de los gabaonitas. Y antes, ¿cómo estaba Dios con los gabaonitas? En contra. Habían sido sentenciados al infierno. Y ahora ese Dios que los sentenció, ahora ese Dios que tuvo misericordia de ellos, que los salvó, ahora Dios está cuidando de ellos. Por primera vez en la historia el sol se detuvo y la luna también, porque Dios le dio tanta gracia, le dio tanta justicia a los gabaonitas que ahora ellos se convirtieron como la niña de los ojos de Jehová. Y no solamente queda ahí, pasó esa generación, viene el rey loco. ¿Sabe quién es ese rey loco? Vino el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Saúl. Viene Saúl. Y en su celo religioso, este pueblo no es judío, vamos a matarlo. Comenzó a hacer matadera de gabaonitas. Está bien. Comenzó a matar a los gabaonitas. Si el hermano Andrés es un gabaonita y los está matando este rey de Israel, siquiera siendo, ¿querías quedarte en Israel, Andrés? Ya no. ¿Por qué? Porque están matando. Tendría que irse. Tengo que huir. ¿Qué diría Francisco? Tendría que irse. ¿Te quedarías ahí? No, pues tendría que irme. ¿Verdad? Claro. Gran idea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Nos vamos? ¿Saben? Por más que los estaban matando, los gabaonitas nunca se fueron de Israel. Nunca se fueron. Por eso debemos analizar bien la palabra de Dios. ¿Por qué no se fueron? Porque la gloria y la honra más grande que pudieron recibir después de la salvación, servir a Dios. Por eso les digo, la Biblia quiere enseñarnos la salvación, el evangelio del agua y el espíritu, y después de nacer de nuevo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Después de nacer de nuevo, ¿qué viene? Ah, no, yo ya no necesito la iglesia porque yo ya nací de nuevo. Yo no necesito la casa de Dios porque ya nací de nuevo. Ya recibí la salvación, yo puedo irme a donde yo quiera. ¿Cuánta gente piensa así? Pero los gabaonitas, no, ya no voy a ir porque ahí me están matando. Pero ellos quedaron. No se ha ido. Si usted conoce la Biblia, Saúl los estaba que exterminaba. Mejor dicho, había motivo para el cual irse, ¿sí o no? Había motivo. Tenía que abandonarme. Pero delante de Dios, estos señores habían nacido de nuevo, habían recibido la salvación de Dios, y delante de Dios, ellos no había ningún motivo terrenal que haga de que ellos se fueran de servir a Dios, de la casa de Dios. Por eso se quedaron. Por eso se quedaron. Aunque nos maten, aquí estamos. Dice la Biblia, un hombre dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Una mentalidad de esclavo, ¿verdad? Se quedaron. Muere Saúl. Había ¿Por qué el pueblo de Israel no podía matar a los gabaonitas? Porque habían hecho alianza, ¿no? ¿Y qué dijeron los príncipes? El que tocaba a los gabaonitas, ¿qué iba a pasar? La ira de Dios iba a caer sobre el que tocara a los gabaonitas, ¿no? El que tocaba a los gabaonitas, la ira de Jehová iba a descender sobre ellos. Y eso fue lo que pasó con Saúl. ¿Por qué? Por eso le digo, un hombre loco, que no vive por la palabra de Dios, sino que vive por su propia justicia, por su propio pensamiento. Un hombre que no se guía por lo que está escrito, sino porque se dejó llevar solo porque él pensó así.
Y de repente, la ira de Dios cayó sobre Saúl. Pero, oiga bien, esto es lo que me gusta de esta parte de la historia de estos hombres. Los gabaonitas, aunque los estaban matando, nunca dijeron nada. Esas palabras que le dijeron a Josué: estamos en tus manos y lo que tú decidas hacer de nosotros, hazlo. No solamente se lo dijeron para Josué, sino para cualquier hombre que esté delante al frente de Israel. Saúl determinó matarlos, pero estaban ahí contentos. Dios mata a Saúl. Viene David. Es puesto como el segundo rey de todo Israel. ¿Qué hace? Dice la Biblia que en el primer reinado de David hubo hambre. En el segundo reinado, hambre. Seguía el hambre, se agudizó el hambre hasta el tercer reinado de David. Le preocupó a David. Y dijo: ¿por qué? ¿Por qué hay hambre? Usted sabe que dice que la Biblia consultó a David a Jehová. Y cuando David consultó a Jehová, Jehová le dijo: es por causa de los gabaonitas. Porque Saúl quiso exterminarlo, entonces es por esa causa que hay esta hambre. Es ahí cuando David llama a los gabaonitas, los llamó. ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Saben lo que dijeron? Tus siervos no quiere que muera ningún hombre de Israel. Lo único que queremos son siete descendientes de la casa de Saúl. ¿Para qué? Para ahorcarlos. Para matarlos. Es lo único que queremos. 7 hombres de la descendencia de Saúl para matarlos. ¿Y se lo prohibió David? Dice que David tuvo que obedecer. Y David un día había prometido al hijo de Saúl. ¿Qué había prometido? ¿Recuerdan? ¿Qué prometió un día a Jonatán, hijo de Saúl? David, cuando estaban muchachos. El hijo de Saúl sabía que David iba a ser el futuro rey de todo Israel. Y normalmente cuando se levantaba otro rey, exterminaba toda la descendencia del otro rey. Por eso que el hijo de Saúl le dice a David: cuando tú seas rey, por favor, ten misericordia de mi familia. David hizo un pacto. Por eso que fue el pacto que hizo David con el hijo de Saúl. Con Jonathan. Hizo el pacto. Y ahora, los gabaonitas que piden 7 descendientes de la casa de Saúl. ¿Cuál vale más? ¿La palabra de los gabaonitas o la palabra de David? Dígame. David le concedió la petición de los gabaonitas. Y lo que me gusta es que estos hombres nunca dispusieron a nadie en el pueblo de Israel. Todo lo tenían acá en su corazón guardado. Ni siquiera ni a David le han dicho nada. Ni siquiera a David le han contado lo que ellos hay en su corazón. ¿Quién sabía eso? Dios era el único que sabía lo que los gabaonitas tenían en su corazón. Nadie más, ningún hombre terrenal siquiera sabía nada. Los gabaonitas y Dios, nada más, eran su corazón y Dios. Por eso que Dios comenzó a trabajar a favor de los gabaonitas, y todo lo que estaba pasando era porque Dios estaba con ellos. No estuvieron, ¿sabes qué? Mira, David, sabemos que tú vas a ser el futuro rey. Nosotros tenemos algo contra ti, contra tu pueblo. Mira, tu predecesor, el rey Saúl, nos hizo esto, y nosotros estamos amargos, molestos por esto. ¿Así le dijeron a David? No dijeron así.
Ellos tenían eso en su corazón para realizar lo más importante. Lo más importante, agua, leña para la casa de Dios, traer todo para la casa de Dios. Eso era lo más importante para ellos. Y Dios se encargó de obrar y trabajar perfectamente para todo lo que estos hombres estaban haciendo. Por eso bien dice la Biblia, se cumple la palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es lo más importante? El evangelio del agua y el espíritu. La gracia de Dios. Entonces, tenemos a estos esclavos, los gabaonitas. Sí, son esclavos. Se les impuso leña y agua. Se les impuso para que ellos no